En esta sesión vamos a trabajar con transformación de fuentes. Recuerden que la transformación de fuente establece que si yo tengo una fuente de voltaje en serie con una resistencia, puedo transformarla en una fuente de corriente. Por ejemplo, en este caso, podría transformarla con una fuente de corriente con dirección hacia arriba por la convención activa y puedo poner en paralelo la misma resistencia y esa resistencia va a tener el mismo valor 8 ohmios, solo que la corriente va a ser igual a 40 sobre 8. 40 sobre 8 ohmios, o sea que la resistencia, perdón, la corriente aquí va a ser 40 voltios sobre 8 ohmios, o sea 5 amperios. 5 amperios, de tal forma que si yo quiero volver a transformar esta fuente de corriente con una resistencia en paralelo, puedo regresarla a su valor original multiplicando 5 por 8, 40. 40 más menos, aquí tendría 40 voltios, y en serie con la resistencia que está en paralelo, que es 8 ohmios. Si ustedes se fijan, vuelvo a lo mismo. Si yo transformo esta resistencia de acá con este voltaje a una fuente de corriente de 5 amperios en paralelo con 8 ohmios, va a ser lo mismo. Si retorno a ella, va a ser lo mismo que yo diga 5 por 8, 40, 40 voltios más menos porque por la convención activa de los signos y 8 ohmios arriba. ¿Okay? Eso es prácticamente la transformación de fuente. Ok, en este ejercicio nos pide que busquemos prácticamente las incógnitas que tenemos en Bx y que la usemos por transformación de fuente. Ok, recordemos que Bx acá es un controlador de esta corriente, de esta fuente de corriente. Por lo tanto, si yo quiero encontrar Bx aquí, lo que tengo que tratar es no tocar esta resistencia de 8 ohmios y buscar una solución en función de esa resistencia. Necesitamos el voltaje que hay ahí. Ok, para eso ya sabemos que tenemos que el voltaje, ¿verdad? En el voltaje de 3 amperios por 10 ohmios nos daría 30 voltios. ¿Qué es esto? Transformar esta fuente de corriente de 3 amperios y 10 ohmios, transformarlo en una fuente de voltaje en serie con una resistencia de 10. ¿Verdad? ¿Qué otra cosa tendríamos? Tendríamos que esta fuente de corriente con esta resistencia de ohmios también está en paralelo. Puedo transformarla en una fuente de voltaje que va a ser 2Bx por 10 ohmios, o sea 20Bx. Voy a transformarlo en una fuente de voltaje controlada, ¿verdad? Con una resistencia serie de ohmios. ¿Para qué hacemos eso? Porque aquí nos conviene dejar una sola malla. Si dejamos una sola malla, después solo un LSK y encontramos Bx, ¿verdad? Encontramos Bx. Entonces vamos a redibujar el circuito y me quedaría, esto no lo toco porque me interesa que quede Bx ahí, y esta lo convertí en 30 voltios, ¿verdad? En serie con esta de 10 ohmios. Miren, mantengo la dirección del potencial, aquí en menos, aquí en más, por convención activa de los signos, y pongo los 10 ohmios. Luego transformo la otra en 20Bx y en serie con su resistencia de 10 ohmios que estaba en paralelo. Y ya tengo una sola malla para el circuito. Ahora sí solamente necesito aplicar un LVK. Si ustedes se fijan, estas dos fuentes están en serie. Bueno, las tres están en serie, pero puedo reducir estas dos únicamente. Ya tengo su valor, ¿verdad? Absoluto de ella, y entonces por lo tanto ya puedo redibujar el circuito de la siguiente forma. Menos 40 menos 30 me va a quedar menos 70, o sea, de menos a más acá, 70 voltios. Fíjense que las dos están en la misma dirección. De lo contrario, si estuvieran en diferente dirección, sumo algebraicamente y pongo la dirección de la fuente mayor. Tengo 8 ohmios, 10 y 10, 20 ohmios y 20 Bx. Basta con que ahora haga un simple LVK. Un LVK acá me va a indicar a mí prácticamente encontrar ya Bx. El LVK quedaría menos 70 voltios más Bx
más Bx más el voltaje que cae en 20 ohmios, pero ¿cuánto vale ese voltaje? Yo sé que aquí hay más menos porque yo dibujo una corriente que va en ese sentido, y entonces para cumplir con la convención activa en ambos lados, convención pasiva, perdón, en ambos lados, y entonces ya tendría que I, ¿verdad? Pasa por acá y eso me va a permitir a mí seguir desarrollando mi LBK, que diría que I por 20 ohmios va a ser igual a I por 20 ohmios va a ser igual a este voltaje más 20 Bx, ya tengo mi LBK. Menos 70 más Bx más I por 20 ohmios más 20 Bx igual a 0. Continúo con mi análisis y sustituyo I por Bx por esta ecuación, porque I es el mismo I que pasa por aquí. Este I pasa por aquí, quiere decir que el I va a ser igual a Bx sobre 8. Bx sobre 8 es esta misma corriente que pasa por aquí, es esta misma, por lo tanto puedo sustituir aquí en la ecuación prácticamente a Bx y poner todo en función de Bx, que es lo que yo quiero encontrar. También podría encontrar I primero y después Bx, pero ¿para qué hacer tantos pasos? Ok, luego desarrollemos esta ecuación que está aquí, simplifiquemos esto aquí, sacando cuarta arriba y abajo, vamos a tener Bx más 5Bx sobre 2 más 20Bx igual a 70. Y aquí ya simplemente podemos resolverlo como ustedes quieran. Yo multiplico por 2 a ambos lados. Eso me va a permitir a mí dejar todo esto en enteros. Sumo 2 más 5 más 40, 47Bx igual a 140, despejando Bx me da 2.98, ya redondeando todo el sistema. Ok, entonces de esa forma encontramos Bx. Fíjense cómo hicimos la transformación. Transformamos esto en una fuente de voltaje 3 por 10, 30, en serie con su resistencia que estaba en paralelo. Aquí 2Bx por 10, 20Bx en serie con su resistencia que estaba en paralelo. Hice una transformación de fuente y luego hice reducción y simplemente hice un LBK. Y ya tenemos resuelto nuestro ejercicio por transformación de fuente. Igual, si yo quiero pasar esto de nuevo a esto que está aquí, fíjense que yo haría simplemente una transformación de fuente. Diría aquí 30 entre 10 a 3 amperios y en paralelo con 10 ohms. Y así sucesivamente. Perfecto. Vamos a pasar al simulador para que miremos cuánto nos dio la ecuación, cuánto nos dio acá en el simulador. Fíjense bien que aquí tenemos prácticamente 2.97 voltios, que es lo que nos dio en la ecuación, 2.98, bueno, ya redondeado 2.97. Tanto en el ejercicio original, miren, recuerden utilizar bien sus fuentes de corriente controladas por voltaje, y acá tenemos nuestro ejercicio simplificado, el de 70, 8 y 20, ¿verdad? Que es el otro que está simplificado acá, y ya tenemos nuestro ejercicio realizado por transformación de fuente, verificado, comprobado, ¿verdad? Para que lo revisen, chequeen, estudien. Voy a subir ahora unas tareas para que me entreguen sobre superposición y transformación de fuentes. Saludes y seguimos conectados.